Es hora de comenzar una nueva historia. Un pacto es el beneficio mutuo de dos individuos, pero el mismo término pacto difiere más del beneficio de un ser carnal con un ser espiritual. Y bien, esta vez les hablaré que los pactos no solo son beneficiosos, sino que también tienen consecuencias demasiado graves en un individuo. Y bien, comencemos. Esta historia remonta de aproximadamente 15 años atrás por el distrito de Alto Pichigua. Cierta familia, no muy próspera, estaba integrado por un papá, una mamá y 3 hijos. El padre no era sumamente responsable. Era alguien que tomaba demasiado y abusaba mucho de su esposa. En esos tiempos las esposas no tenían 20, 30 años, no, se las tomaba desde los 12, 14 años. Desde ahí, y los que hacían que se casaran eran los mismos padres, porque prácticamente era más beneficioso para ellos. Ese tipo de matrimonio a veces funcionaba, como que también no. En este caso no funcionó. La madre tenía que trabajar muy duramente durante mucho tiempo con el pequeño cuerpo que tenía, llevar comida desde su casa, amabarlo en su licra, amabarlo en su espalda y llevarlo a la ciudad. Y en la ciudad, a su casa, había aproximadamente 10 kilómetros de distancia entre cerros, subidas y bajadas. Así de cruel era su vida. Y no tenía ningún derecho por el momento, porque en ese entonces aún no se había promulgado ese tipo de beneficios. Y bien, la mujer no vivía feliz. Sus hijos, a pesar con el sudor y trabajo de su madre, no podían ser beneficiarios de mucho, porque su madre iba a trabajar a las ciudades por mucho tiempo, inclusive aparte de vender comida. Su padre simplemente los abandonaba. Los abandonaba y después de un tiempo regresaba solamente para golpear y pegar. Era un abusivo y un sinvergüenza. Los niños no tenían nada de comer, no tenían nada que tomar. En el campo, pocas veces hay manantiales, sí, pero estas aguas no están tratadas, así que tienen muchas bacterias. Antes era un poco más pura, ahora no, son puras debido a la minería y muchas cosas. Pero en sí, ellos sobrevivían con lo que podían. Del pasto, sus semillas lo tostaban para comer como maíz tostado en el sartén, sin nada prácticamente, sin aceite. Y su sabor no era muy delicioso, que digamos, así que tenían que soportar por el bien de su hambre. Tenían que escarbar las pocas papas silvestres que crecían alrededor. Y estas papas no son muy agradables al gusto. Y así vivían todos los días, hasta que llegaba su madre y los alimentaba así, con lo poco que ganaba, con lo poco que sobraba del sinvergüenza de su padre que agarraba el dinero. Y se iba a bobacharse por ahí. Y así la familia tuvo que vivir de una manera muy triste. Pero resulta que en el pueblo había una persona bondadosa, de buen corazón. Esta persona regalaba a los niños juguetes por puro capricho prácticamente, porque él quería. Tenía ganancias, tenía dinero, tenía terrenos, ganados, y siempre regalaba a los más pobres. A los 3 niños eventualmente también les regaló una bolsa de arroz,
un saco de lentejas, muchas cosas para que ellos puedan comer saciados. Y obviamente los niños, los 3 niños, que eran 2 varones y una mujer, estaban felices. Ambos, bueno, los 3 se cocinaban, aunque les salía un poco mal, pero aún así cocinaban, porque no sabían cómo se cocinaba el arroz en ese entonces. Pero aún así le metían a la olla, le salía mal, le salía leque, le salía un seco, le salía muy crudo, pero aún así comían feliz, porque tenían algo, aparte de los granos que se consiguen en el pasto, que sabe feo. Lentejas también aprendieron a cocinar poco a poco. Le preguntaban al señor, señor, ¿cómo se prepara esto? ¿O qué es esto? El señor le respondía. Así sucesivamente pasaban los días. También le entregaba comidita y algunos productos lácteos como la leche a su mamita para que se mejore, esto que aquello y esto que aquello. Y él era muy bondadoso con todos los niños pobres que habían en el pueblo. Era muy bueno, una persona ejemplar. Se diría inclusive que era el Papá Noel de los Andes. Pero poco a poco empezó a enfermar. También su ayuda a los niños empezó a bajar considerablemente. De los 10 días que venía, solamente asistía a 5. Y ahí iban bajando poco a poco. Los niños obviamente se veían un poco afectados, aunque la comida les duraba porque eran sacos y bolsas, lo cual no se termina de un día para otro. Pero aún así, de gota a gota, el agua se agota. Poco a poco empezó a agotarse y su mamá tenía que volver a trabajar y dejarlos solos a los niños durante semanas. Y ellos también tenían que valerse por sí mismos, porque esperar a la ayuda y esperar prácticamente la muerte no es una opción, porque la supervivencia es lo primero. A pesar de los problemas que tenían los niños también, porque se peleaban entre ellos, hermano a hermano, o de hermana a hermano. La pequeñita era la menor, pero aún así seguían sobreviviendo a la escasez. Cuando ellos estaban comiendo en familia, con el poco voz que tenían, su padre llegó, agarró a su esposa, la tiró en la esquina y empezó a abusar. Los niños veían como su madre era prácticamente abusada y torturada. La mujercita se llevó un gran trauma y sus hijos, que no eran muy pequeños, claro, tenían sus 12 a 8 años, protegieron a su madre con sus fuerzas, lo cual su padre también los golpeó. Fue muy triste. Su padre al final se cansa, como quien dice, agarra sus bolsas de alimento, se va y nunca más, no regresa. Se va de noche así nomás. Y obviamente la familia queda destrozada dentro de esa casita, dentro de esa chocita, que no era muy grande, por cierto. Y poco a poco empiezan a llorar, abrazados los 4. Al día siguiente su mamá tenía que ir al pueblo para poder recuperar todos los recursos que habían perdido por la noche anterior, por culpa del marido prácticamente. Y salió a trabajar desde muy temprano llevando su olla de arroz, que era una gran olla, y sus platos, todo eso, y que pesan en sí, platos de cualquier plato, una olla de comida, de sopa, otro de segundo y otro de arroz, pesa.
de chuño también, pesa. Y todo eso tenía que cargar un cuerpo aproximadamente de 1,50 m, que no era muy ejercitado, que digamos. Y tenía que caminar herido 10 kilómetros, montaña a montaña, subidas y bajadas. Los niños se quedaron otra vez en el pueblo, en su casa, intentando sobrevivir, porque sabían de que iba a demorar su madre. Así que en el transcurso del día apareció nuevamente el Señor que les daba comida, que les acercó y en su mano tenía una bolsa de aceitunas. Y fue la primera vez que comieron aceitunas. Aunque era un poco agrio, comieron. Comieron, ya les gustó a algunos, a la menor no le gustó. Y bueno, ahí estuvieron, les dejó una bolsa no tan grande de arroz, chuño, cebada, quinoa y algunas cosas. Y se despidió. Los niños obviamente no querían que se vaya porque para ellos él era como un padre. Para ellos era como un padre. Pero aún así él tuvo que irse porque no se sentía muy bien, que digamos. Al día siguiente, vio en las noticias, en radio, que este señor que les daba comida a todos los pobres había muerto, había fallecido. Los niños lloraron cuando se enteraron, se pusieron muy tristes. Todos estaban conmocionados por lo que había pasado, porque una persona tan buena pudo haber fallecido, porque no era una persona anciana, tendría sus 30, 40 años, era joven aún. Y bien, nadie sabía por qué había muerto, por qué había fallecido prácticamente. Nadie podía comprender el por qué, porque no era de comer muchas grasas, no era de mucho de prácticamente, no era muy descuidado en su salud. Se veía físicamente bien, pero aún así cayó. Lo raro de esto fue que siempre cuando una persona fallece le hacen una autopsia, o sea, le abren el cuerpo para saber qué es lo que provocó su descenso. Pero cuando hicieron eso con él, vieron que su corazón estaba incompleto. Y todos sabían de eso. Todo el pueblo se había enterado de que el corazón del Señor estaba incompleto. Que había solo un pedazo pequeño de corazón funcionando dentro de él. Y muchos dirán, no, tal vez se ha operado o le han quitado, le han cortado. Pero ¿de qué te sirve un corazón cortado si es para un trasplante? No. ¿De qué te sirve? No te sirve. Tiene que ser completo. No puede, no, como quien dice, era algo ilógico para la lógica en ese entonces y hasta para ahora, porque el Señor nunca se había hecho una operación, él nunca había adquirido una enfermedad, simplemente estaba incompleto su corazón, como si algo por dentro de él se lo habría comido. Y ahí retomamos a los del pacto. No se conoce específicamente con qué tipo de ente negoció para que se comiera su corazón. Bien, tal vez no sea creíble para muchos, pero es una historia prácticamente real de los Andes. Y bien, eso ha sido todo por este día. Así que, si quieres hacer un pacto, las consecuencias pueden ser drásticas. Es muy posible que te vayas de este mundo, aún siendo un joven. Bueno,
Hasta la próxima.